yo tuve la suerte de voltear hacia atrás y hacia atrás había un hueco y por ahí... ¿No fue por la puerta? No, es un hueco que se abrió un hueco por detrás de nosotros y ahí estaba saliendo las personas, yo creo, de esos lugares. Y por ahí desabroché el cinturón de mi hijo y le dije salgamos por ahí. Saltamos. Después de salir del avión, ¿qué pasó? Pues correr, a retirarme porque si explotaba, retirarme y estaba mucho humo, entonces hubo partes donde no se podía ver, retirarme y caminar entre los desechos, mucho lodo y seguía lloviendo, o sea, ahí estaba la tormenta. Así cuentan los pasajeros cómo lograron salir del avión que despegó del aeropuerto Guadalupe Victoria de la ciudad de Durango rumbo a la Ciudad de México. El avión de Aeroméxico Connect se desplomó momentos después de despegar. Ahí viajaban 99 pasajeros, entre ellos 11 menores de edad, además de 4 integrantes de la tripulación. Ninguno murió. Aquí son más pasajeros que van a ser transportados. Serán transportados al Seguro Social. Es mi hermana, es mi hermana. Sí, iba a México, a Chicago. ¿Era un vuelo internacional? ¿Cómo? Sí. Algunos pasajeros lograron salir a pie del aeropuerto. La mayoría fueron trasladados a hospitales para ser atendidos de heridas que no fueron de gravedad. Sin embargo, hubo una niña que sufrió quemaduras. De acuerdo con el gobierno de Durango, el piloto Carlos Galván fue quien resultó más herido. Sufrió una lesión cervical, fue operado y se encuentra estable. El aguacero se tardó un ratito en el avión en despegar, sintió condiciones, el aire lo traía a favor, todo bien, pero no alcanzó a despegar, como que lo agarró una corriente muy fuerte y cruzó ya de haber caminado como unos 2-3 kilómetros. Ajá. Todavía. Ya por en tierra. Ya en tierra, no, la señora y otro señor veníamos en clase premier. Ajá. Y por eso salimos rápido, pero sí estaba saliendo la gente. Tardó un buen rato, como unos 3 minutos, 4 minutos en empezar a explotar. Al momento del despegue se registraba una tormenta en la capital del estado y cerca del aeropuerto. Algunos pasajeros aseguran que estas pudieron ser las causas del desplome. Incluso narran lo que sintieron antes de caer. Queremos pensar que fue un rayo, ¿verdad? No va a poner en mal tampoco a la aerolínea ni nada. Vamos a ver qué pasa. Pero sí estuvo muy feo, muy feo. ¿Un rayo le pasó? ¿Un rayo? Sí. Y ya vimos saliendo. Ajá. Y se fuimos Un para rayo abajo. le pegó y nos fuimos para abajo. ¿Ustedes sintieron el sonido? Sí, ¿Qué percibieron? No iban tan alto, pues. No. No íbamos Tan arriba, muy bien. Buenas noches. Esto ocurrió en la tarde en el Aeropuerto Internacional de Durango con el avión de Aeroméxico que despegaba a la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó con este avión, con el vuelo 2431 de Aeroméxico, con este Embraer 190 de Aeroméxico? El vuelo 2431 de Aeroméxico tenía planeada como hora de despegue las 3 de la tarde con 9 minutos. Sin embargo, las autoridades informaron que el avión pudo despegar hasta las 3:30 de la tarde. En cuanto el avión despegó, se fue a pique. De acuerdo a información preliminar del gobierno de Durango, la torre de control detectó que el avión fue afectado por una ráfaga de viento que lo hizo descender bruscamente. El avión cayó de punta, tocó tierra primero a la izquierda y perdió los 2 motores, cayendo a unos 400 metros de la pista del aeropuerto. Permaneció en posición horizontal, lo cual permitió que la tripulación activara los toboganes y los pasajeros comenzaron a salir. Momentos después, el avión se incendió. Esta reconstrucción la hacemos a partir de la información oficial que se dio a conocer hoy, que deja abiertas muchas preguntas. Una investigación en curso por parte del equipo de Imagen Noticias marca también que el avión sí despegó y se encontró, como decía la nota, con una tormenta de frente, que el avión alcanzó una altura de hasta 1,500 pies. El piloto buscó esquivar esta tormenta, los vientos lo empujaron
emitió una alerta entonces de regreso a la pista. Todo esto lo sabremos conforme avance la investigación, y giró y trató de regresar a la pista, la buscó, pero el impulso que traía el propio avión después del despegue y los vientos provocaron este impacto que veíamos y la pérdida de los motores. No hay hasta este momento una autoridad que quiera responder a la pregunta de si despegó o no despegó el avión. Información de Imagen Noticias coincide más de 3 fuentes en que sí despegó el avión y alcanzó una altura considerable. El piloto trató de regresar y bueno, fue un milagro que aquello no terminara en una desgracia, un milagro y una buena operación del piloto. De acuerdo con el gobernador de Durango, con José Rosas Aispuro, la ráfaga de viento se debió a la fuerte tormenta que afectó hoy a Durango. El propio gobernador aseguró que la tormenta y los vientos afectaron también algunos hangares del aeropuerto de la ciudad. Sin embargo, no quiso precisar si el clima era el considerado el apropiado para realizar el vuelo. El gobernador de Durango informó que hasta esta noche hay todavía 48 personas que son atendidas en hospitales, entre ellas la niña que sufrió algunas quemaduras. El aeropuerto de Durango reanudó sus operaciones cerca de las 8 de la noche. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que creó una comisión que va a investigar las causas del accidente y que a esa investigación se va a sumar la PGR con agentes y peritos. También habló el director de Aeroméxico, Andrés Conesa, informó que el avión accidentado recibió su último mantenimiento en febrero. Es un avión con una antigüedad de 10 años y que forma parte de la flota de Aeroméxico desde hace 4 años. Andrés Conesa dijo que el avión estaba en perfectas condiciones y habló también de la tripulación. La tripulación iniciaba, digamos, su jornada laboral en Durango, es decir, venía de un receso. Nuestra prioridad es la seguridad de los pasajeros. Reiteramos que los más de 14,000 colaboradores del equipo de Aeroméxico estamos 100% enfocados en hacer todo lo que está en nuestras manos por el bienestar de nuestros pasajeros y sus familiares. Esta es la información con la que se cuenta hasta estos momentos. Se creó una comisión, ahí va a estar la Dirección General de Aeronáutica, va a estar la propia Aeroméxico, seguramente van a estar los organismos internacionales de la IATA, va a estar la empresa constructora, va a estar la PGR y bueno, sabremos en detalle qué fue lo que ocurrió, pero repito, la versión, la investigación de Imagen Noticias habla de que sí despegó y alcanzó una altura pues considerable, tomando en cuenta que se vino para abajo segundos después, una altura de cerca de, pues serían unos 450, 500 metros. Varias personas, muchas personas expresaron sus buenos deseos a los heridos del accidente. Uno de ellos fue Andrés Manuel López Obrador, también el presidente Peña Nieto, quien informó que todos los pasajeros y la tripulación recibieron atención médica. Escribió: toda mi solidaridad y deseos de pronta recuperación para los heridos. Justamente hoy el Colegio de Pilotos Aviadores de México publicó un desplegado donde manifiesta su preocupación por el aumento de accidentes aéreos. Mencionaba que el año pasado registraron 173 incidentes y 66 accidentes y que en lo que va de este año se han registrado ya 70 accidentes e incidentes. Debido a esto, hicieron una serie de peticiones a las autoridades aeronáuticas. Piden que se asignen inspectores suficientes y con buena capacitación, que haya más supervisión a las escuelas de aviación, que haya una mejor supervisión en el mantenimiento. Y bueno, el Colegio de Pilotos criticó la medida impuesta por las autoridades aeronáuticas para que las aerolíneas asignen a sus tripulaciones más horas de vuelo de lo que establece la ley. Esta medida fue impuesta en 2006 para aumentar de 90 a 100 horas de vuelo la jornada de trabajo mensual a los pilotos de las aerolíneas comerciales. El presidente del Colegio de Pilotos, Heriberto Salazar, nos explicó más sobre estas peticiones y sobre, vaya coincidencia, hoy se publicó por ahí en la prensa este desplegado y a las 4 de la tarde se dio este accidente en Durango. Nuestro desplegado se da en función de los incidentes y accidentes que han ocurrido en los últimos años en nuestro país, donde sentimos que ha faltado la supervisión por parte de la autoridad. Por supuesto, entre estas mejorías que necesitamos en nuestra autoridad es la creación de la Agencia
de Investigación de Accidentes autónoma a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la DGAC o Agencia de Aviación. Bueno, y en fin, esto fue lo que ocurrió hoy. Esta es la información con la que se cuenta y parece con la información disponible hasta el momento que hubo un héroe en todo esto, el piloto de esta aeronave, Carlos Neira. Andrés Manuel López Obrador volvió a defender el nombramiento de Manuel Bartlett como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad. Minimizó incluso las críticas que se han hecho en su equipo cercano. Yo te digo, creo que había mejores opciones. Respeto mucho las opiniones de todos los ciudadanos y respeto la opinión de Tatiana, pero no comparto el punto de vista que ellos tienen, y lo digo de manera muy respetuosa. No comparte las críticas, ni siquiera la de su ex coordinadora de campaña. La defensa de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad ocupó buena parte del mensaje habitual de Andrés Manuel López Obrador. Se garantiza el derecho a disentir, dijo, pero el mandato es acabar con la corrupción. Sobre todo, en una empresa que ocupa el segundo lugar en su clasificación de los más corruptos. Así el ranking. El primer lugar lo tiene Pemex, luego la CFE y en tercer lugar, asegura, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo eso se va a corregir y necesitábamos a una gente como Manuel Bartlett. Yo respeto mucho la opinión de todos, pero tengo la responsabilidad de que haya orden. Antes, Olga Sánchez Cordero, quien será la secretaria de Gobernación, reconoció a Bartlett como un crítico de la reforma energética. La responsabilidad del señor presidente electo es nombrar a su gabinete. Él sabe y tiene sus razones por las cuales nos ha nombrado a cada uno de nosotros en las diversas posiciones. Martes de conferencia en la que López Obrador se dio tiempo para hablar sobre prácticamente todos los temas. Insistió en que su gobierno no habrá aumentos en gas, luz y gasolina más allá de la inflación. Advirtió que el programa de descentralización del gobierno federal va para adelante y para quienes quieren verlo personalmente, avisó que iniciará una gira nacional el 15 de septiembre que concluirá con sus respectivas escalas hasta noviembre. Mañana van a hacer 3 preguntas nada más, porque se pasan, ¿eh? Se pasan. Entonces, después de las fiestas patrias, López Obrador inicia pues una nueva campaña. Se va a ir a recorrer todo el país y seguramente esa campaña va a terminar en las horas inmediatas antes de que tome posesión el 1 de diciembre. Eso fue lo que anunció hoy. Dijo también que en 15 días va a dar a conocer el dictamen que están elaborando sus especialistas sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Son 3 opciones de las que ya han hablado. Una, continuar con la construcción en Texcoco. Otra, que se concesione la obra a los empresarios. O la tercera, la del Aeropuerto Militar de Santa Lucía. Sobre este tema, Carlos Slim propuso que para bajar los costos de la construcción del nuevo aeropuerto se utilicen materiales nacionales. Desde Madrid, Slim dijo que el proyecto actual contempla el uso de materiales importados, pero que si se construyera con materiales producidos, adquiridos en México, según él, se ahorrarían entre 800 y 1,000 millones de dólares. Slim dijo que no se ha reunido con López Obrador para hablar del tema e insistió en que está de acuerdo con la propuesta, la segunda propuesta de López Obrador, que es concesionar esta obra, la del aeropuerto y la operación del aeropuerto, a la empresa privada.
esos proyectos lo mejor yo pienso es que sean de inversión privada. En México y en cualquier lugar del mundo, el que no se usen recursos públicos para muchas cosas es lo mejor. Que era una de las soluciones que hay, por ejemplo, en lugar de estar aumentando impuestos para poder tener financiamiento de obra pública, pues hacerlo con dinero privado, porque además los presupuestos del Estado son anuales y estos proyectos requieren flujos multianuales. López Obrador adelantó también lo que va a ser el programa de salud de su gobierno. Es uno de los 25 proyectos estratégicos que dice va a aplicar a partir del 1 de diciembre. Informó que le va a dar prioridad a la medicina preventiva, que se garantizará el abasto y la gratuidad de los medicamentos, y dijo que rehabilitará su gobierno 50 hospitales que no se terminaron de construir o que no están operando. Para ello va a invertir 10,000 millones de pesos. Donald Trump aprovechó que ayer se dieron a conocer las cifras del INEGI, aprovechó la información mexicana, estas cifras que presentamos anoche y que enseñan que 2017 fue el año con más ejecuciones en la historia reciente de México. Así que muy temprano Donald Trump tuiteó: una de las razones por las que necesitamos una gran seguridad fronteriza es que en 2017 el índice de asesinatos en México aumentó 27%, 31,174 personas asesinadas, un récord, dice con admiración Donald Trump. Añadió que quiere una máxima seguridad en su frontera y el respeto para la Agencia de Inmigración y Aduanas. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, le respondió a Trump. Le dijo que la violencia en México, o buena parte de esta violencia en México, también es responsabilidad de Estados Unidos. Yo concuerdo en que hay que blindar las fronteras y sobre todo su frontera. Si blindaran la frontera de los Estados Unidos, los norteamericanos, impidiendo la entrada ilegal de armas a México y de dinero a México, de actividades ilícitas, el descenso dramático de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato. Bueno, a López Obrador le preguntaron sobre esta postura que ha revivido en los últimos días Donald Trump, la idea de construir el muro en la frontera con México, y él dijo que ese tema, el tema del muro, que con eso no lo molesten por lo pronto. Afortunadamente ya no se habla mucho de ese tema y yo no quiero hablar de ese tema. Nosotros no tenemos en la agenda esa palabra. Yo lo que quiero es que haya una relación de amistad, amor y paz. ¿Ustedes quieren pleito? A ver, díganme, ¿quieren pleito? No, queremos el diálogo. Y si se dificulta el diálogo, la otra vía va a ser diálogo y más diálogo. Siempre diálogo. Muy optimista Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. Lo que queda claro de todo esto es que del tema del muro, López Obrador no quiere decir una palabra y por lo visto no la dirá. Pronto veremos si Donald Trump no sube el tono de sus mensajes. Por cierto, el gobierno de México condenó una protesta que se llevó a cabo el sábado por estos grupos racistas, supremacistas, blancos, como se les conoce. La protesta fue afuera del Consulado de México en Nueva York. Se trata de un grupo a favor del muro en la frontera con México, pero vamos a ver quiénes son en realidad. Identity Europa es una organización de blancos supremacistas que apoya las políticas migratorias de Donald Trump.
En su página se describen como patriotas estadounidenses, descendientes de personas europeas que defienden su identidad y su historia. Y este sábado, más de 40 integrantes de esta organización protestaron afuera del Consulado de México en Nueva York, contra la migración y a favor de la construcción del muro fronterizo. Pero no terminaron ahí, y 2 horas más tarde colocaron una manta contra los migrantes en el Parque Fort Tryon, uno de los más importantes de Manhattan. Hoy el canciller Luis Videgaray los llamó un grupo de racistas ignorantes y xenófobos a través de Twitter, mientras que la Cancillería entregó al gobierno de Estados Unidos una nota diplomática en rechazo a lo ocurrido el sábado. Pero al líder de Identity Europa no le importó, y respondió que si México desea mejores relaciones con Estados Unidos, deberían evitar que sus ciudadanos ingresen ilegalmente. Por la tarde, más de 1000 personas asistieron a una vigilia en el mismo parque en el que fue colocada la manta contra los migrantes. El objetivo fue mandar un mensaje contra las expresiones de odio como las del sábado, impulsadas por blancos supremacistas. What made this country great is the people's European heritage. Who built it? We will not be replaced. We will not be replaced. Si existen, ahí están, y así se mueven, así trabajan, y quieren el muro del que López Obrador no quiere hablar. En otras cosas, diputados electos y militantes de Morena protestaron en el Congreso de Hidalgo para impedir que se llevara a cabo la última sesión de esta legislatura. La gente de Morena denunció que los priistas querían aprobar distintas reformas a la ley orgánica del Congreso para quitarle funciones a la próxima legislatura, que va a tener una mayoría de Morena. Denunciaron que en los últimos días el Congreso aprobó, por instrucciones del gobernador Omar Fayad, nombramientos a modo, así los llamaron, en la Procuraduría de Justicia y en la Fiscalía Electoral. Policías estatales intentaron liberar las entradas al Congreso, usaron gases lacrimógenos para dispersarlos y bueno, se dio esta situación. Juan, ¿eh? Hubo 10 heridos por el enfrentamiento, entre ellos la diputada electa de Morena por Izmiquilpan, Lucero Ambrosio. La diputada electa fue atendida a la Cruz Roja y bueno, un esguince, pero se encuentra estable. Por la tarde, los diputados aprobaron las reformas a la ley orgánica en una sede alterna. No estuvo la gente de Morena, pero el coordinador de los diputados de Morena, Juan Miguel García, informó a Imagen Noticias que en la próxima legislatura, que inicia el 5 de septiembre, van a revertir estas iniciativas. Y continuamos con la segunda temporada de la serie sobre las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz. En el capítulo de hoy, el expresidente niega categóricamente que el ejército hubiera disparado un bazucazo para derribar la puerta colonial del edificio de San Ildefonso, la Prepa 1 de la UNAM, en donde se habían atrincherado algunos estudiantes. De puño y letra, Díaz Ordaz asegura que de haberse disparado una bazuca, los destrozos, los mutilados, las víctimas habrían sido incalculables. Las memorias inéditas de Díaz Ordaz. Tras los enfrentamientos con la policía y las primeras detenciones, los estudiantes toman algunas escuelas de la Ciudad de México y Díaz Ordaz decide entonces echar mano del ejército. El ejército se presentó porque era indispensable su presencia. Naturalmente, al presentarse el ejército, la agresividad
y el espíritu combativo de los contrarios disminuyó. Los contrarios, como los llama Díaz Ordaz, se habían atrincherado en el edificio de la Prepa 1 en San Ildefonso y hasta allá llegó el ejército en son de paz, según lo narra en sus memorias. Un jefe u oficial se adelantó con un magnavoz, sin arma, llamando a la cordura, explicando que el ejército se presentaba no para agredir a nadie, sino para dar garantías a todos. Se exhortó a los jóvenes a que abrieran la puerta. No atendieron. Los soldados derribaron la puerta de San Ildefonso de un bazucazo y así quedó registrado en un par de fotografías. Pero la versión de Díaz Ordaz es muy distinta. Hay una versión generalizada de que, para abrir el portón colonial de San Ildefonso, el ejército se había valido de un disparo de bazuca. ¿Se imaginan los destrozos terribles que hubiera causado? ¿Se imaginan el número de heridos, de muertos, mutilados? ¿Cómo es posible que a un general de nuestro ejército se le pudiera haber ocurrido ese absurdo? Ni en la más descabellada serie de televisión. ¿Qué se hace para abrir una puerta? Empujar. Y si no cede, se empuja con más fuerza. Y eso habría hecho el ejército según Díaz Ordaz. Tumbar la puerta con la defensa de un vehículo militar. Y después penetró el ejército, desalojó a los jóvenes, revisó las instalaciones, recogió el arsenal y se terminó el problema, por el momento. El ejército toma también las prepas 2, 3 y 5 y la vocacional 5 del Politécnico. Esa misma noche, el rector de la UNAM, Javier Barrosierra, iza la bandera a media asta en Ciudad Universitaria y el 1 de agosto encabeza una gran marcha contra la violación a la autonomía y la violencia de las Fuerzas Armadas. Díaz Ordaz se va de gira por Colima y Jalisco. En Guadalajara hace aquel famoso llamado a la concordia. No estaba previsto que dijera discurso alguno, pero cuando me ofrecieron el micrófono, lo tomé y lo usé para hacer un llamado a la concordia. Aproveché para abrir una amplia puerta al diálogo, utilizando la nada original frase de dejar tendida la mano. Se respondió con el noble gesto de pedir la prueba de la parafina para la mano tendida. En lo personal, infiero que había yo disparado personalmente la pistola para asesinar estudiantes. En sus memorias, Díaz Ordaz relata la agudización de los actos antisociales y asegura incluso que se preparaban atentados terroristas. También que los provocadores, como llama a los estudiantes, querían muertos. Los provocadores están buscando víctimas y mártires. Desde el primer día empezaron a inventar muertos y heridos que se desvanecían al día siguiente. La policía no había hecho un solo disparo de arma de fuego. Y rechaza de manera enfática que su gobierno se hubiera negado a dialogar con los estudiantes. En su versión, la culpa de que no se hubiera llegado a acuerdos fue de ellos, de los jóvenes, de los estudiantes, los provocadores, los contrarios. Es totalmente falso que no haya habido diálogo. Se dialogaba con las, digámosles, autoridades máximas de los comités de huelga. Se llegaba a veces a avances que parecían que podrían hacer nacer cierto optimismo. Pero luego todo era rechazado. A todo lo que podría conducir a una solución se le cerraban las puertas en los máximos círculos de la autoridad huelguística. Nunca hubo bazucazo, asegura Díaz Ordaz. La historia dice otra cosa. Incluso ayer, lo vimos aquí, el rector de la universidad conmemoró los 50 años del bazucazo. Muchas gracias por los comentarios que recibimos sobre este primer capítulo que transmitimos anoche. Mañana continuaremos con esta serie, Las Memorias Inéditas de Díaz Ordaz. Mañana nos acercaremos a la Plaza de las Tres Culturas. ¿Qué más tenemos, Paola?
En la mañana en Durango se registró un accidente cuando un autobús de pasajeros chocó contra un tractocamión. 11 personas perdieron la vida, entre ellas un niño de 5 años y una niña de 8. Más de 25 lesionados, de los cuales 6 de ellos iban con lesiones de gravedad y 3 llevaban traumatismo craneoencefálico severo. Vecinos de las colonias Joco, Santa Cruz Atoyac y General Anaya de la Ciudad de México se manifestaron hoy en contra de más de 20 construcciones. En Joco principalmente es la movilidad, en segundo término es la falta de agua, el sobrepeso, el hacinamiento de personas, la falta de servicios, el colapso del drenaje, del desahogo de aguas residuales, de aguas pluviales. Entre estos proyectos se encuentra el complejo Mítica, cuya torre residencial será la más alta de México, con más de 60 pisos y 680 departamentos. Los desarrolladores del complejo se pronunciaron y aseguraron que se han comunicado con los vecinos, con quienes tuvieron una última reunión el 15 de julio, y que están abiertos a escuchar sus inquietudes. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció la creación de un operativo para lograr acabar con la trata de personas en el país. Navarrete Prida informó que hasta el momento se logró rescatar a 182 personas víctimas de este delito, de las cuales 134 eran adultos, 48 menores de edad de diferentes nacionalidades. También dijo que se logró capturar a 4 dirigentes pertenecientes a redes de trata de personas, eso en el sudeste del país. Además, hoy Correos de México canceló una estampilla alusiva al Día Mundial contra la Trata de Personas, en la cual se sumó a la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas. Los incendios forestales en California, Estados Unidos, han causado la muerte de 6 personas y cerca de 30,000 han tenido que ser evacuadas. Se reportan al menos 20 desaparecidos en el incendio que afectó más de 1,000 viviendas a lo largo de 41,000 hectáreas. Pese a que los equipos de bomberos siguen combatiendo el fuego por aire y tierra, para los siguientes días se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados y no se prevén lluvias, lo que puede agravar la situación. Un 80% de la ciudad de Caracas se quedó hoy sin luz por una falla eléctrica en una subestación que se encuentra a las afueras de la capital venezolana. Estos problemas afectaron también a los estados de Vargas, Miranda y Aragua. La falla ocurrió al final de la jornada laboral, obligando a cientos de usuarios del metro a caminar por las calles buscando la forma de volver a sus casas. El gobierno atribuye los apagones a sabotajes de sus adversarios para crear descontento popular, mientras que la oposición los vincula con el deterioro de la infraestructura por falta de inversión y por corrupción. Permiso, Ciro. Gracias Paula. Hacemos una pausa, pero antes Javier, buenas noches. Ciro, amigos, después del corte, apalea LeBron James al presidente Trump, declaraciones que darán la vuelta a Estados Unidos. Was the first time I ever was around someone white, you know, and I got an opportunity to see them and learn about them, and they got an opportunity to learn about me. Apalea LeBron James. Bueno, ahora lo vamos a ver a Donald Trump. Hacemos una pausa, regresamos con esto. Y ¿dónde están los que decían que con el triunfo de López Obrador el dólar sí iba a ir a 25, 27, 30 pesos? Terminó julio y el dólar está de lo más tranquilo. Volvemos con eso. Ciro, amigos, ¿cómo están? LeBron James, uno de los deportistas más dominantes de los últimos tiempos en Estados Unidos, preparó en la cadena CNN ayer, ya muy tarde, un discurso como no lo había hecho nunca con un tiro. Acusó al presidente Donald Trump de alejar a unos de otros en Estados Unidos. You know, we are in a position right now in America, more importantly, where this race thing is taking over, you know, and because I believe our president is kind of trying to divide us. El basquetbolista de 33 años, ahora con los Lakers de Los Ángeles, inauguró una escuela para niños con problemas de conducta que él mantendrá en su estado natal, Ohio, antes de la mudanza a California. LeBron afinó pacientemente este tiro y no fue casualidad del contexto elegido. Canasta limpia y la pelota pega al bajar en la nariz de Trump. Acto seguido, LeBron manda el remate para elogiar el mosaico multirracial y cultural de Estados Unidos.
And what I noticed over the last few months, that he's kind of used sport to kind of divide us, and that's something that I can't relate to. I can't sit back and not say nothing. Está cerca el regreso de la temporada de la NFL y LeBron lo sabe. Trump usa el deporte para dividirnos, una frase más dura que una pelota de la NBA. El básquetbol profesional, a diferencia del fútbol americano, se ha mantenido al margen de las protestas por maltrato racial a la hora del himno nacional. ¿Quién sabe ahora? Y para el ataque final, un lanzamiento de 3 de LeBron, cuando dice: con Trump no me sentaría jamás en una mesa, con Obama cuando él guste. Trump no tuiteó nada al respecto, pero es previsible que responda pronto a ese fuego. En otros temas, el fútbol femenil avanza al doble de la velocidad del varonil en México, con 5 veces menos apoyo. ¿Es eso lo que impulsa a ellas y lo que detiene a ellos? ¿Será que a ellas les sobra amor propio y por eso demuestran sin esperar recompensa? ¿Y serán las excesivas recompensas para los hombres las que inhiben el amor propio? No se puede entender el fracaso de los hombres en los centroamericanos con experiencia en primera división y en primera ronda, y el éxito de ellas con la medalla de oro al cuello con bastantes menos provisiones sin esa correlación. Para pensar y reflexionar. El quinto partido llegará por ellas, que primero hacen y ya en el podio imaginan. Ciro, amigos, muchas gracias. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar se acabó julio y no hubo desastre, no hubo tragedia con el dólar. Esa profecía, la profecía de que se le vendría la tormenta al peso mexicano, fue una profecía totalmente fallida. Volvemos con eso. No porque David Páramo siga de vacaciones, vamos a dejar de pasar este dato. El dólar al mayoreo termina julio, hoy termina julio, en 18 pesos con 63 centavos. Durante años, 2, 3 años, se alertó que si ganaba López Obrador, todas las plagas iban a caer sobre el peso mexicano. ¿Pero qué ocurrió? El 31 de mayo, hace 2 meses, con López Obrador como claro puntero en las encuestas, el dólar se cotizaba, y lo estamos viendo, en 19.81. A mediados de junio, cuando la victoria de López Obrador era incuestionable, el dólar subió a 20.72. Pero a partir de ese momento, todo fue descenso. Ahí están los números. El martes 3 de julio, el dólar bajó a 19.72 y cuesta abajo hasta los 18.63 de hoy. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana, en un mes, en 5, pero la profecía del dólar en 25 pesos, en 27, en 30, tras el triunfo de López Obrador, fue una equivocación monumental. Que quede registro de esa equivocación de algunos especialistas. Que quede registro hoy, que termina el julio, por muchos tan temido, el julio del triunfo de López Obrador. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.